Shalom, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes en este día. Aunque anoche estuvimos de vigilia, fue algo bien lindo, bien hermoso. El Espíritu Santo, pues, como siempre, se votó. Muchas liberaciones y restauración. Y eso precisamente es lo que el Señor hace, es lo que Dios hace y la gloria sea para Él. Pero en estas 2 semanas he compartido con la congregación un punto que hoy quiero entonces decirlo por acá. Y con esto aclaro la enseñanza anterior de los odres nuevos, de la renovación, de la restauración y todo eso. Se me hizo un poco difícil explicarlo, entonces quiero tocar ese punto hoy también para aclarar. Entonces fíjense ustedes, un versículo que me gustó mucho y habló profundamente a mi espíritu. Está en Zacarías capítulo 9, verso 12, que dice: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Por supuesto, esto se refiere a una situación de Israel, cuando viene el cautiverio y todo esto. Pero yo quisiera hoy contextualizarlo en nosotros, ¿no? Dice, volveos a la fortaleza. O sea, volveos a Dios, volveos al Señor. David lo decía, fortaleza mía, escudo, fortaleza, mi Dios en quien confiará, Él te librará. David siempre hablaba y ponía a Dios como su fortaleza. Entonces es que donde dice, volveos a la fortaleza. Es como que el Señor nos está diciendo a nosotros, o sea, ven a mi presencia. Y dice, oh prisioneros de esperanza. Y esto fue lo que a mí me conmovió, ¿no? Me llegó muy profundo a mi alma. Prisioneros de esperanza. Cualquiera diría, no, un momentico, Yeshua me hizo libre. Pero ahorita vamos a ver entonces lo que dice nuestro hermano Santiago y nos vamos a dar cuenta que realmente somos prisioneros de esperanza. Y dice, pero también dice el Señor, hoy también os anuncio, o sea, está bien, vengan a mí, prisioneros de esperanza, pero también tengo otra noticia. Os anuncio que os restauraré el doble. ¡Wow! ¡Qué bello es el Señor! Nos restaurará el doble. Entonces, para entender mejor lo que yo quiero decir con este verso, ¿por qué somos prisioneros de esperanza? Quiero hablar hoy de la lengua y lo que dice este doctor, creo que es de apellido Murphy, me llamó la atención, ahorita se los voy a leer. Pero antes quiero decirles que cuando hablo de lengua hablo de comunicación, ¿no? Entonces hay una lengua, que es lo que yo estoy diciendo ahorita, hablando ahorita, donde las palabras están en los aires. Esas palabras no desaparecen, esas palabras tienen una realidad en los aires. Por eso es que si hablo maldición, pues entonces yo activo lo malo, y si hablo bendición, activo lo bueno. Pero hay otra lengua dentro de mí, en mi mente o en mi corazón. Era lo que Yeshua decía. Hay una parte donde dice que, y conociendo Yeshua los pensamientos de ella. Entonces, un pensamiento es precisamente una comunicación. Entonces, yo quiero simbolizarlo con la lengua. Entonces, tenemos una lengua en nuestra mente, pero tenemos otra lengua en nuestro subconsciente, en la mente, pero en el subconsciente, y es lo que habla este médico. Entonces le dice, hay personas que usualmente dicen frases negativas sobre sí mismas, como no sirvo, no puedo, no soy bueno para. Cuando escucho a mis alumnos decir algunas de estas frases, les aconsejo cambiarlas e invertir sus pensamientos por algo positivo, pues el subconsciente guarda esto. Eso quiere decir que lo que yo hablo se va a mi subconsciente o mi inconsciente y en alguna
situación va a salir a flote. Y quizás yo piense, cuando yo hablo de esto me acuerdo de una hermana, la doctora Josefina Rafasquieri, que ella hablaba de estas cosas y por medio pues de su enseñanza yo también fui instruido. Entonces el subconsciente guarda esa información y nos hace recordar. El subconsciente alude a todo aquello que tenemos guardado, escondido en nuestra conciencia. Y no lo podemos ver a simple vista, como ocurre con la parte sumergida, por ejemplo, de un iceberg. La información que tenemos almacenada en el subconsciente, dice, y a la cual no podemos acceder fácilmente, suele contener miedos profundos, deseos reprimidos y experiencias traumáticas que incluso de manera consciente no nos gustaría recordar. Por eso les digo que hay una lengua, nosotros hablamos, o una comunicación, o unas palabras. Hay otra en mi mente, en mi corazón, pero hay otra inconsciente que yo conscientemente no la oigo, pero me dominan. Y por eso yo traigo a colación el verso, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y por eso Santiago habla que no podemos dominar la lengua. Pero hay una lengua en el inconsciente que nos está dominando. En parte porque ahí entonces trabaja el Espíritu Santo y trabaja entonces lo que es la renovación, renueva tu mente y transforma tu actitud o tu comportamiento. Sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, el doctor irlandés Joseph Murphy, en su libro El Poder de la Mente, él habla del subconsciente, dice, sostiene que esta y los pensamientos influyen en nuestros resultados. Entonces dice, es decir, que el poder de la mente interfiere directamente en el éxito y los rumbos de nuestra vida, moldeando nuestro destino. Por eso es que la transformación del hombre es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Ay, mira, soy santo, soy puro. Ay, no me pinto las uñas, no me pongo maquillaje porque Jezabel se ponía eso. Entonces, no tenemos conciencia de lo que realmente es santidad. Dios cuando trabaja con nosotros para restaurar nuestras vidas, Él trabaja de adentro hacia afuera, porque Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Escuche, cuando David decía, escudriñame a Dios y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, yo creo, personalmente, que David, cuando le decía esos pensamientos, eran esos pensamientos que estaban en su inconsciente. Porque si David le dice, pruébame y conoce mis pensamientos, no, o sea, Dios conoce lo que yo estoy pensando. Pero si le está diciendo, conoce mis pensamientos, quiere decir que hay unos pensamientos que solo conoces tú y no yo. O sea, prueba eso. Ve en mí si hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Y ese es el punto, que en ese inconsciente hay caminos de perversidad. En ese inconsciente hay situaciones donde nosotros tenemos que ser restaurados y renovados para que haya una transformación real en nuestras vidas. No es religiosidad, es caminar de la mano con Dios para que Él, por medio del Espíritu Santo, vaya transformándonos a nosotros. Entonces él sigue diciendo, la mente se divide en dos áreas, dice este médico, con funciones diferentes, la mente consciente y la subconsciente. Es decir, una lengua consciente que habla dentro de mí y una lengua inconsciente. Y entonces él dice, la primera es la parte objetiva, es decir, la lengua consciente o la mente consciente. Es la parte objetiva. La responsable de tomar decisiones, planificar, almacenar recuerdos a corto plazo. La segunda, que es la subconsciente, la cual constituye casi el 90% de nuestra mente. Es decir, que el 90% de nuestra mente está abarcado por el inconsciente o el subconsciente. Por eso el verso, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Porque de una forma inconsciente estamos siendo prisioneros. El asunto es que en esa área de nuestra mente
es donde también se desarrolla la concupiscencia, es también donde está ese yetzer hará o esa tendencia al mal. ¿Qué tendencia al mal? Realmente en hebreo, lo que está diciendo yetzer hará, lo que me está diciendo es mala formación, porque el Señor nos formó a su imagen. Entonces la imagen del Señor en nosotros está deformada. Y exactamente eso es lo que se dice en hebreo. Yetzer hará. Mala formación, lo que los rabinos lo traducen como tendencia al mal, lo que nosotros conocemos como concupiscencia. Eso está allí también. Y eso puede gobernar tu vida. Y por eso es que la transformación es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros ser transformados. Porque, como dije en la enseñanza anterior, nadie pone vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, que es el mosto, en odres renovados, porque ahí utiliza la palabra kainos, se ha de poner y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, un vino nuevo, el vino nuevo, ¿qué es? Un vino nuevo es el mosto de uva. No lo puedo poner en odres viejos, que es un envase de cuero seco. ¿Por qué? Porque cuando el mosto se echa en ese envase, eso va a fermentar y va a tener gases y lo va a inflar y lo va a reventar y se va a perder el vino. Eso es lo que está diciendo. Nadie pone mosto en un odre seco, duro, porque cuando empieza el proceso de fermentación y de mosto pase a vino añejo, entonces se va a reventar y se va a botar. Entonces él dice, el vino nuevo en odres renovados se ha de echar. Y por eso aquí dice Zacarías, volveos a la fortaleza. Nosotros tenemos que ser renovados. ¿Para qué? Para que el Señor nos libere, nos cambie y nos transforme. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos está diciendo, renueva tu mente y transforma tu comportamiento. Entonces, la santidad tuya no es tu cara, no es que te pintes o no te pongas pintura de labios, etcétera, etcétera, y todas las cosas que nosotros hemos puesto como patrón de santidad. No es eso, sino que la santidad tuya es de adentro hacia afuera y se va a ver mediante los frutos de tu caminar. Eso es todo, sencillo. Entonces el vino nuevo en odres renovados se ha de echar y ese odre, ese cuero seco se renueva con aceite porque le da flexibilidad y lo uno y lo otro se conservan. Entonces cuando bebes el añejo, ¿cuál es el vino añejo? Es el vino que ya pasa, valga la redundancia, de mosto a vino y en ese tiempo entonces se convierte en alcohol etílico, ¿verdad? Porque el vino tiene alcohol etílico de una forma natural por la fermentación. Y Yeshua está diciendo, y cuando tú pruebas ese, no quieres entonces el mosto de uva porque dices, este es mejor. Por supuesto, Yeshua lo está diciendo en las condiciones culturales de Israel, donde esto no tiene absolutamente nada de pecado ni nada de malo. El asunto es que te emborraches, pero que tú agarras, como nosotros en Shabbat, una copa con un dedo de vino, dándole gracias al Señor por el fruto de la vid. Entonces, es pecado. Ah, pero una Coca-Cola sí es bueno. La Coca-Cola no es pecado, pero un dedo de vino sí. Entonces tenemos un poco de conceptos errados de la santidad que no nos van a llevar a ninguna parte y por eso a veces no crecemos y por eso no entendemos lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso es que cuando nos ponemos delante del Señor, por eso es que cuando volvemos a la fortaleza que es Él, oh prisioneros de esperanza, yo declaro hoy les anuncio que les voy a restaurar el doble. Entonces es una relación con el Espíritu Santo, es una relación con Dios más que dogmas y leyes humanas. Es una relación con aquel que te creó, con aquel que te dio la vida, con aquel que sabe lo que hay en tu inconsciente y que necesitas ser renovado para que puedas cambiar tu forma de pensar y puedas dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vuelvo acá. Con eso queda claro la enseñanza anterior. Cuando hablamos entonces del subconsciente, entonces
constituye casi el 90% de nuestra mente, donde se encuentran los recuerdos, los hábitos, comportamientos y nuestras creencias. Y la que es menos conocida por el hombre. Él lo pone aquí otra parte. Es la que tiene más poder y que no sabemos utilizar. Esa es la que tiene más poder. Esa es la que más nos domina a nosotros. La lengua inconsciente. Por eso Santiago dice que no la podemos dominar. El hombre no la puede dominar. La única manera. Mire, el hombre fue vencido por la lengua. ¿Por qué? Porque en el Edén, ¿qué hizo el enemigo? Le habló. Y esa lengua, ¿qué hizo? Que ella hablara dentro de sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dentro de ella. Entonces está la lengua que está en tu mente. Lo voy a comer y tendré conocimiento de lo bueno y lo malo. Y voy a ser como Dios. Codició. Y también le dio entonces al hombre. Entonces hay una lengua consciente entre nosotros, pero lo más impresionante es la lengua inconsciente, que es la que de una u otra forma permite nuestra actitud y nuestro caminar en la vida. Y esa es la que justamente también el Espíritu Santo quiere trabajar. Por eso es que David decía, pruébame y conoce mis pensamientos y ve en mí, porque es que yo no lo veo, ve tú en mí si hay caminos de perversidad. Claro que los hay, como los hay en nosotros. Y guíame por el camino eterno. Entonces, Murphy sostiene que el subconsciente está abierto al poder de la sugestión, de modo que si pensamos en cosas buenas, serán realidad y ocurrirán. Por eso la palabra nos dice en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Ahora lo está diciendo, no lo está diciendo una persona religiosa, lo está diciendo una persona que fue a una universidad a estudiar. Y su conclusión es justamente lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Ah, no, pero yo vine a Jesús, a Yeshua, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, ¿y por qué tienes el mismo comportamiento? Todas son hechas nuevas, ¿y por qué entonces sigues caminando igual? Ah, lo que pasa es que debemos entender, todas se están haciendo nuevas, todas se están renovando, porque cuando yo vuelvo a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, entonces el Señor que me conoce empieza a trabajar dentro de mí y empieza otra vez a formar su imagen en mí. Y eso se traduce como el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu quien transforma. Y cuando la palabra del Espíritu está dentro de tu inconsciente o consciente, entonces da frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento no es más que la imagen de Dios en ti y en mí. Por eso es esencial tener sugerencias constructivas y positivas, pensamientos de armonía. Bueno, eso es lo que acabamos de leer en Filipenses. En esto pensad. Finalmente aconseja eliminar todos los pensamientos y energía negativa. En esto pensad. Las piedras hablando. El pesimismo, la ansiedad, preocupaciones, la negatividad, las noticias tóxicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero concluir con esto es que hay una lengua, ¿verdad? Donde nosotros lanzamos la palabra y queda en el aire. Hay otra que está dentro de nuestras mentes de una forma consciente, pero la inconsciente tiene el 90% de nuestra mente y es la que de una manera u otra nos domina. Por eso el verso, volveos a la fortaleza, volvamos a Dios. Y aquí volveo es shuf, que significa arrepintamos. El arrepentimiento simplemente es volver. ¿Para qué? Para que tú seas restaurado. Y la restauración tiene un tiempo, la restauración tiene un trabajo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, volveo a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo me considero un prisionero de esperanza.
No sé usted, yo me considero un prisionero de esperanza. ¿Y sabes qué? Y también yo declaro esa palabra para mí, para ustedes. La palabra que el Señor nos da nos restaurará el doble. Aleluya. Nos restaurará el doble. Soy un prisionero, pero de esperanza. Que el 90% de mi consciente es el que gobierna y allí está la concupiscencia. Pero tengo esperanza que el Espíritu Santo me va a renovar y iré de gloria en gloria, de progreso en progreso y de bien en bien. Esa es la obra que Dios quiere hacer en el hombre. Entonces, Santiago, el capítulo 3, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Bien sea lo que hablo, bien sea lo que pienso, o bien sea la lengua que está en mi inconsciente. Y sigue lo mismo, porque la lengua es sinónimo de palabra. La palabra del Señor dice que todo fue creado por la palabra. Entonces, la lengua dentro de mí, de alguna manera, me va a dar una información, ¿verdad?, al cerebro, y es allí donde yo pienso, donde yo actúo, donde yo creo, donde yo decido, etcétera, etcétera. O sea, la lengua dentro de mí va a crear algo en mí. Así, la palabra del Señor creó todas las cosas, pero la palabra va a crear algo en mí, porque a menos que no hable, entonces no es lengua, entonces no es comunicación. Pero hay algo dentro de mí que me habla y eso va a crear una situación en mí, ¿verdad? Y por medio de eso, de esa lengua que está en mí, entonces yo puedo creer, yo puedo actuar, yo puedo pensar, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigo acá con lo que está diciendo Santiago. Entonces, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces, sigue diciendo, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ese es el asunto, que contamina. Contamina el cuerpo y contamina, como dice aquí más adelante, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Entonces todo esto tiene un significado muy, muy contundente cuando habla de la rueda de la creación, que en griego realmente lo que está diciendo es la rueda de la naturaleza. Pero él, cuando habla de la lengua, él dice la lengua contamina todo el cuerpo. Y estoy hablando de el escrito del rabino Arnold Frutenbaum, ¿no?, en su comentario de Santiago. Dice, la lengua contamina todo el cuerpo. Una lengua sin control contamina moralmente. La palabra griega para contaminar se usa solo aquí y en Judá. Entonces él sigue diciendo, la lengua sin control contamina, causa una mancha moral. Mal utilizada, la lengua mal utilizada contamina toda la personalidad del hombre. De hecho, el sistema del mundo, ¿verdad?, el sistema mundial, cosmos, hostil a Dios, manifiesta esta hostilidad en el cuerpo a través de la lengua. Entonces, él habla aquí y dice, cuando habla de que contamina pues la rueda de la, inflama la rueda de la creación. Entonces él dice, nuevamente, la rueda de la naturaleza, ¿no? Es la traducción. La palabra griega para rueda significa curso, enfatizando un recorrido circular. La palabra griega para naturaleza puede significar naturaleza, pero también parentesco o existencia. Entonces, esto se refiere, cuando habla de la rueda de la naturaleza, que aquí en español dice la rueda contamina, inflama la rueda de la creación, lo que está hablando es del curso de la vida que llevamos, ya que aquí se refiere a la rueda completa de la existencia humana. Entonces lo que está diciendo es que el hombre, la lengua del hombre puede contaminar tu vida, y puede traer estorbos para que la bendición de Dios venga de una forma completa, de adentro hacia afuera, que es la verdadera transformación. Entonces sigue diciendo,
curso de la vida, ya que se refiere a la rueda completa de la existencia humana. Esta rueda se pone en movimiento al nacer y continúa a lo largo de la vida. Eso es lo que está diciendo entonces Santiago. Ahora, ¿quién era Santiago? Santiago era un hombre sabio. Santiago, o Jacob es su nombre, era el presidente del Sanedrín mesiánico, o no es mesiánico, el presidente de los creyentes en Yeshua, para que no vaya a pensar que estoy dividiendo mesiánicos de evangélicos. No, el mismo cuerpo, porque en la antigüedad estaban judíos y gentiles, como hoy, adorando al Señor y estudiando la palabra y viendo los milagros y viendo las palabras que Yeshua les había dicho y cumpliendo y caminando en eso. Entonces él era el presidente, lo que quiere decir que era un hombre con mucha sabiduría. Por eso cuando nosotros leemos Santiago, cada palabra, cada versículo tiene una profundidad, una cosa bien hermosa, bien bella. Y esto es un consejo que él está dando. Él como sabio, como presidente del Sanedrín de los creyentes en Yeshua, como máxima autoridad, él está hablando de todas estas cosas y le está diciendo, señores, tengan cuidado con la lengua. Es un sabio, es un hombre sabio. Entonces, él sigue hablando acá y dice que ella misma es inflamada por el infierno. Inflama la rueda de la creación y ella, la lengua, es inflamada por el infierno. Lo que quiere decir que yo cuando hablo mal, bien sea por palabra, bien sea conscientemente o inconscientemente, porque eso me pertenece a mí, inconscientemente, eso está siendo, ¿cómo se diría?, alimentado por el fuego del infierno. ¿Se da cuenta? Porque allí también está la concupiscencia, allí también está el mal. Entonces, cuando una persona habla mal de otra o habla mal de sí misma, no esté pensando que es el Señor, que lo está viendo usted muy humilde, porque yo soy una cucaracha, un pedazo de gafo que no sirve para nada, pero el Señor me va a honrar, me va a bendecir, porque yo no sirvo para nada y todo lo hago malo, pero el Señor va a venir con los ángeles y me ayuda a hacer lo bueno, porque es que yo soy una cosa que no sirvo, yo no sé para qué, pero, o sea, o sea, usted está enfermo, si usted habla así, usted está enfermo. Usted necesita, al igual que yo y todos nosotros, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados, porque nadie pone vino nuevo, nadie pone mosto en mentes que están secas y no han sido renovadas por el Espíritu. Por eso dice, volveos a la fortaleza. O sea, permite que el Espíritu Santo ponga aceite en el odres de tu mente para que cuando ponga entonces el mosto pueda concentrarse la palabra de Dios dentro de tu espíritu y no se bote, no se pierda. Es igual que el sembrador que salió a sembrar. O sea, un odre renovado es como decir la buena tierra que va a dar fruto y por eso viene la transformación en nuestras vidas. Entonces, el hermano Santiago sigue hablando y dice, habla de la palabra infierno, ¿no? Gená, dice, el fuego de la lengua entonces se alimenta de las llamas eternas del infierno. No me vengas con tu santidad toda extraña cuando tú lo que botas por la boca es puro infierno, hermano. Y cuando hablo de infierno, hablo de maldiciones, maldiciones para ti, maldiciones. Escuche, cuando usted maldice a alguien, usted se maldice a sí mismo. Que yo no sirvo para nada, que yo soy un porquería, siempre de estúpido, siempre de gafo, mira este, que aquello, que lo otro, mira el otro. Mira. Cuando usted hace eso, usted está hablando mal de la imagen de Dios. ¿Entiende? Ese es el asunto, que no tú estás hablando mal de la persona, no, es de la imagen de Dios, porque Dios nos hizo a nosotros a su imagen. Entonces tú estás maldiciendo la imagen de Dios. Todos nosotros necesitamos ser restaurados. Todos nosotros necesitamos ser transformados. Señores, si usted es de carne y hueso, aquí nadie se salva. Nadie se salva. Porque por Adán, nuestro inconsciente fue, ¿cómo se dice?, contaminado. Entonces no es que, no, tú sabes, no, yo no pienso, no, yo no pienso mal, no, porque yo pienso, no lo vas a poder hacer. No lo vas, necesitas la intervención del Espíritu y el Espíritu va a comenzar la transformación de adentro hacia afuera, aún de tu inconsciente a tu consciente y a tu realidad, a tu caminar en la vida.
Entonces él dice, el fuego de la lengua, entonces se alimenta de las llamas eternas del infierno, y por eso es que Santiago dice que contamina la rueda de la creación, es decir, el caminar de tu vida, y también dice, y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, es alimentada por el mismo infierno. Así que olvídate de cuentos de que tú, que el Señor, que tal. Todo va a depender de lo que sale de tu boca y lo que está dentro de tu corazón. Porque cuando tú hablas mal, entiende lo que está diciendo la palabra, tú estás conectado con las llamas del infierno. Eso es lo que está diciendo este sabio. Son inflamadas, son alimentadas por las llamas eternas del infierno. ¿Sabes por qué? Porque el infierno no puede venir y destruirte a ti. Yo soy el infierno, te destruyo. No, él necesita lenguas. ¿Ve? Porque así fue que él destruyó a Adán y Eva. Él necesita instrumentos. Él necesita comunicación, lengua, para destruir nuestro consciente, nuestro inconsciente, para destruirnos a nosotros. Por eso es que la única manera es a través de Yeshua y de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero él no pudo con Yeshua. Y por eso, ¿con qué le contestó Yeshua? Con la palabra. Tú me vienes con la palabra, maldita. Yo te vengo con la palabra del Señor y te destruyo. Porque la palabra construye. La palabra hace algo. La palabra no es nada, la palabra forma. Por eso es que cuando yo pienso, eso construye en mí una realidad, así sea subjetiva, pero es mi realidad. Yo espero que me dé a entender en lo que quiero decirle. Entonces, hablan aquí del infierno, el Gehenna, el infierno, la enciende habitualmente porque la lengua se deja usar constantemente por la maldad satánica. Por eso es que yo veo en las redes sociales un poco de gente que el concepto de santidad, yo no sé dónde lo tiene. Porque yo creo que santidad es mandar a todo el mundo para el infierno. ¿No? Y empiezan a hablar en lengua y parece que le entra el espíritu de Bruce Lee, se mueven. Payasada, payasada, tontería. Eso da vergüenza. Si tú eres santo, tú tienes que tener amor. ¿Entiendes? Porque Dios es santo, pero Dios es amor también. Y la santidad y el amor van de la mano. Tenemos que entender que nadie se salva de esto. Tenemos que entender que el hombre contaminó su alma por la lengua. Y por eso es que Santiago dice aquí, ninguno de nosotros puede dominarla, porque aún en tu inconsciente está la lengua. Entonces, él sigue diciendo, enciende habitualmente porque la lengua se deja usar constantemente por la maldad satánica. Una lengua descontrolada tiene una conexión con el mundo invisible del mal. Quienes propagan el mal son las fuerzas satánicas, claro. Si tú estás hablando tontería de alguien o hablando tontería de ti mismo, Satanás te está utilizando, ni te pongas a hablar en lengua. Descosen al hermano, lo desgracian su vida. Por eso es que dice que la rueda de la creación la destruyen tu caminar, manchas morales, tratan de detenerte. ¿Quién está atrás de todo eso? ¿Quién es el cerebro de eso? El infierno. Las lenguas son inflamadas por el fuego del mismo infierno. Porque Satanás no puede destruirte. Aquí vengo a destruirte. No, él tiene que utilizar nuevamente, te lo digo, un instrumento que es la lengua. Y le dio resultado con Adán y Eva. Entonces, quienes propagan el mal son las fuerzas satánicas del mal, destinadas al lago de fuego. Una lengua descontrolada puede ser una herramienta de Satanás y de los demonios para propagar las llamas del infierno. ¿Está entendiendo lo que está diciendo Jacob, el presidente de la máxima, que representaba la máxima autoridad en el tiempo de Yeshua, de todos los creyentes en el Mesías resucitado? Está oyendo lo que está diciendo hoy también.
No me vengas con el cuento de santidad cuando estás descosiendo a medio mundo. Santidad y amor, papi, van de la mano, porque Dios es santo, pero también Dios es amor. Entonces, uno demuestra pertenencia al sistema del mundo al usar la lengua para expresar males en su corazón, lo cual a su vez contamina todo el cuerpo. Entonces voy a dejarlo hasta aquí, porque la otra parte está muchísimo mejor y la vamos a hablar la semana que viene, donde aún los animales pueden ser controlados, pero nosotros no podemos controlar nuestra lengua. ¿Sabes por qué? Porque aún inconscientemente te está hablando. ¿Y sabes por qué? Porque inconscientemente estamos contaminados por el pecado. Y por eso tenemos una concupiscencia, tenemos una tendencia al mal cuando nosotros estamos conscientes, pero tenemos otra inconsciente. Y la estrategia de Satanás es tratar de revivir eso en nosotros. ¿Y cómo lo revive? Bueno, menos espíritu, menos palabra, menos comunión con Dios, menos frutos, menos de Dios, menos. Entonces va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo eso que está en nosotros, sin freno, sin... Y él también nos lo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y por eso es que Satanás no pudo, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, bien sea consciente o inconsciente, es atraído, seducido, etcétera, 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 hasta que viene la muerte. Que el Señor nos ayude. Quiero que mediten esta palabra. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Aleluya. Aleluya. Eso va a ser hasta que Yeshua venga. Cuando Yeshua venga, me olvido de la concupiscencia. Ya no soy prisionero en parte. Ahora, ¿por qué soy prisionero? Pero dice con esperanza. Porque yo estoy en una transformación continua. Todos los días yo necesito ser transformado. Todos los días yo voy dejando cosas de mi vieja naturaleza. Entonces soy prisionero, pero con esperanza en el Mesías, con esperanza en el Espíritu Santo, con esperanza en Dios. Volveos a la fortaleza, volveos a la presencia de Dios, volveos al Espíritu, volveos al Dios omnipotente, volveos al Dios misericordioso. Oh prisioneros de esperanza, somos prisioneros de esperanza, tenemos esperanza porque Él nos dijo la segunda parte, yo también te anuncio que te restauraré el doble. Aleluya. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se pone en odres renovados. Volveos a la fortaleza. Entonces el uno y el otro se conservan. Aleluya. Y cuando se convierte en vino, cuando soy transformado por la palabra, entonces digo, el añejo es mejor, la palabra que el Señor me dio hoy es mejor, eso está mejor, no quiero aquello, quiero esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Rápido, también quiero darle Isaías 61:7, que va acorde con esto. Y es una palabra de restauración, una palabra de restauración a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y en este mismo contexto, ¿verdad? El Señor nos dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Yo quiero que esta palabra retumbe dentro de tu corazón. El Señor te dice, te anuncio que te restauraré el doble. Dígalo, repítalo, vívalo, encarne esa palabra. Métalo dentro de sus entrañas, que llegue a su inconsciente, que su inconsciente oiga que el Señor te restaurará el doble. Aleluya, para la gloria de su nombre. Entonces Isaías 61:7 en este mismo contexto dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra,
os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tiendas poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces el Señor nos transforma como prisioneros de esperanza, pero Él está diciendo, nos va a dar doble honra y en la eternidad nos está diciendo, tendrán perpetuo gozo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.